Imagina esto. Estás en medio de una tarea importante. La pantalla de tu computadora ilumina la habitación. Quizás estás trabajando, o viendo tu serie favorita, o simplemente scrolleando en redes sociales, y entonces, todo se apaga. Un segundo estamos conectados al mundo y al siguiente, estamos aislados y en una desconexión absoluta. Lunes 28 de abril. Millones de personas vivimos esta experiencia simultáneamente. Un apagón masivo que nos recordó, de la manera más abrupta posible, cuán dependientes somos de algo que damos por sentado todos los días: la electricidad. Hoy vamos a explorar qué sucede realmente cuando la luz se apaga, los impactos inmediatos, las consecuencias a largo plazo y lo que este fenómeno nos enseña sobre nuestra sociedad moderna. Bienvenidos a Cuando la luz se apaga. Eran las 12:10 de la mañana de un lunes que parecía completamente normal, hasta que, en cuestión de segundos, dejó de serlo. Las luces se apagaron. Los ventiladores se detuvieron. Las pantallas se volvieron negras. Los semáforos dejaron de funcionar. Y millones de personas nos quedamos preguntando: ¿qué acaba de pasar? La respuesta llegó horas después. Una falla en la subestación principal había provocado un efecto dominó, desconectando secciones enteras de la red eléctrica para evitar un daño mayor. Un apagón que afectó a más de 14 millones de personas en varias ciudades. Las redes sociales se inundaron brevemente de mensajes antes de que los dispositivos comenzaran a quedarse sin cobertura. Todos compartiendo la misma experiencia, pero desde diferentes perspectivas. Personas atrapadas en ascensores, padres preocupados por sus hijos en hospitales, trabajadores con deadlines importantes, estudiantes en medio de exámenes online, mensajes que reflejaban nuestra primera reacción ante la incertidumbre: buscar conexión, información. Los primeros minutos después de un apagón son reveladores. Muestran nuestros instintos básicos, nuestras prioridades inmediatas. Primero buscamos luz alternativa. Velas, linternas, la luz de nuestro teléfono móvil. Es casi instintivo, como si la oscuridad fuera un estado antinatural para nosotros, los humanos del siglo XXI. Luego viene la preocupación por la comunicación. ¿Tengo suficiente batería? ¿Funcionan las redes móviles? ¿Puedo contactar a mis seres queridos? Y finalmente, evaluamos nuestras necesidades básicas. ¿Cuánto durará esto? ¿Tengo suficiente agua? ¿Qué pasa con los alimentos refrigerados? En cuestión de minutos, pasamos de la confianza absoluta en nuestros sistemas modernos a un estado de alerta primitiva. Es fascinante cómo un simple apagón puede devolvernos a lo esencial tan rápidamente. En diferentes puntos de la ciudad, las reacciones fueron diversas. Para algunos, el apagón generó frustración inmediata. Para otros, preocupación. Y para algunos, curiosamente, una extraña sensación de libertad, como si el apagón les hubiera dado permiso para desconectarse de todas sus responsabilidades digitales. Pero no todos tuvieron esa experiencia. Para muchos, los primeros minutos fueron de auténtica angustia. Es curioso cómo dependemos de sistemas que apenas comprendemos. La mayoría de nosotros no sabemos exactamente cómo llega la electricidad a nuestros hogares. Solo sabemos que, al presionar un interruptor, la luz debe encenderse. Durante el apagón del lunes, muchas personas descubrieron que sus casas inteligentes se volvían sorprendentemente tontas sin electricidad. Puertas electrónicas que no podían abrirse, sistemas de seguridad inaccesibles, termostatos inteligentes que dejaban de regular la temperatura. Incluso algo tan básico como obtener agua potable se volvió un desafío en edificios con bombas eléctricas. En las calles, los semáforos apagados crearon caos en las intersecciones. Las tiendas con cajas registradoras electrónicas no podían cobrar. Los metros y trenes eléctricos se detuvieron, dejando a miles de pasajeros varados. Nuestra infraestructura, tan sofisticada en apariencia, mostró su verdadera fragilidad en cuestión de minutos. Para las personas mayores, enfermos o personas con movilidad reducida que viven en edificios altos,
La situación fue particularmente difícil. Ascensores paralizados significaban quedar atrapados en sus propios hogares, sin poder subir o bajar las escaleras. Lo que para algunos era una incomodidad, para otros representaba un verdadero peligro. Hay algo casi poético en cómo un apagón revela aspectos de nuestra sociedad que normalmente permanecen ocultos a plena luz del día. En algunos barrios, los vecinos que llevaban años sin hablarse se encontraron en los pasillos, compartiendo información, velas o simplemente compañía. Las barreras sociales se difuminaron temporalmente en la oscuridad compartida. En otros lugares, surgieron actos espontáneos de solidaridad. Restaurantes que regalaban comida que no podrían refrigerar. Personas que establecían puntos de carga comunitarios usando generadores privados. Voluntarios que ayudaban a ancianos a bajar escaleras o a conseguir suministros básicos. Pero el apagón también expuso desigualdades profundas. Mientras algunos sectores recuperaban el servicio en pocas horas, otros permanecieron a oscuras hasta bien entrada la noche. Algunos tenían sistemas de respaldo, otros no tenían ni una simple vela. Las zonas más pudientes de la ciudad contaban con generadores privados que se activaron automáticamente. Los hospitales privados apenas notaron el cambio gracias a sus robustos sistemas de emergencia. Mientras tanto, en barrios menos favorecidos, la oscuridad se prolongaba. Crisis. La oscuridad no nos afectó a todos por igual, como rara vez lo hace cualquier tal vez. El aspecto más desconcertante del apagón para muchos no fue la falta de luz, sino la desconexión digital. En cuestión de minutos, muchos routers domésticos agotaron sus baterías de respaldo. Las redes móviles se congestionaron, y de repente, nos encontramos en un extraño limbo informativo. No podíamos verificar cuánto duraría el apagón. No podíamos ver noticias en tiempo real. No podíamos trabajar remotamente. No podíamos distraernos con streaming o redes sociales. Para la generación Z y los millennials, fue como un viaje en el tiempo a una era que nunca conocieron. Para los mayores, un recordatorio de cómo era la vida antes de la revolución digital. Sin el constante bombardeo de notificaciones y estímulos digitales, muchos redescubrieron viejos pasatiempos, libros físicos abandonados en estanterías, juegos de mesa olvidados en armarios, conversaciones profundas que habían sido reemplazadas por interacciones digitales. Lo más curioso fue la alteración en la percepción del tiempo. Sin el constante chequeo de dispositivos, las horas parecían expandirse. Actividades simples como jugar a las cartas o mantener una conversación adquirían una nueva dimensión, más presente, más inmediata. Esta desconexión forzada nos hizo cuestionar, ¿realmente necesitamos estar constantemente conectados? ¿Qué perdemos en nuestra búsqueda perpetua de contenido digital? Mientras la mayoría experimentábamos inconvenientes, en ciertos lugares el apagón representaba una amenaza real. Hospitales activando generadores de emergencia. Pacientes con equipos médicos domésticos buscando desesperadamente fuentes de energía alternativas. Farmacias sin poder acceder a historiales médicos electrónicos. Centros de atención a emergencias recibiendo llamadas sin cesar. La infraestructura crítica de nuestra sociedad tiene sistemas de respaldo, pero estos están diseñados para ser temporales, no soluciones a largo plazo. En los hospitales, se priorizaron áreas críticas como UCI y quirófanos, pero se redujeron servicios en otras áreas menos vitales. El personal médico trabajaba bajo presión adicional, consciente de que cada minuto sin el suministro regular de electricidad aumentaba los riesgos. Las plantas de tratamiento de agua operaban con capacidad reducida. Los sistemas de seguridad funcionaban con reservas limitadas. Incluso las estaciones de bomberos y policía enfrentaban desafíos para coordinar respuestas sin sus sistemas habituales de comunicación. Esta situación subraya una realidad incómoda. Nuestra infraestructura vital pende de un hilo mucho más delgado de lo que nos gustaría admitir.
El impacto económico de un apagón generalizado es inmediato y significativo. Tiendas que no pueden procesar pagos electrónicos, fábricas que detienen producción, oficinas vacías, transacciones bancarias suspendidas, entregas retrasadas, citas canceladas. Según estimaciones preliminares, el apagón del lunes representó pérdidas de aproximadamente 42 millones de euros solo en actividad económica directa, sin contar daños a equipos o pérdida de productos perecederos. Para grandes empresas, esto representa un bache. Para pequeños negocios y trabajadores autónomos, puede ser devastador. Pequeñas heladerías perdieron todo su inventario. Restaurantes tuvieron que desechar alimentos. Freelancers perdieron plazos de entrega cruciales. Tiendas pequeñas sin sistemas de pago alternativos perdieron ventas durante horas críticas. En nuestra economía interconectada, la electricidad no es un lujo, sino una necesidad básica para la supervivencia económica. Un simple apagón de unas horas puede significar la diferencia entre rentabilidad y pérdidas para miles de pequeños emprendedores. Y mientras los seguros cubren algunos daños causados por fenómenos naturales, pocos cubren las pérdidas por interrupciones eléctricas normales, dejando a muchos negocios sin red de seguridad. Después de aproximadamente 6 horas, la luz comenzó a regresar. Primero en áreas prioritarias como hospitales y centros de emergencia, luego gradualmente en el resto de la ciudad. El momento en que regresa la electricidad después de un apagón es casi mágico. Luces que parpadean, electrodomésticos que zumban al reiniciarse, dispositivos que comienzan a sonar con notificaciones acumuladas. La vida moderna volviendo gradualmente a la normalidad. Pero algo interesante sucede en ese momento de transición. Hay una breve ventana donde apreciamos cosas que normalmente ignoramos. La luz de una simple bombilla, el zumbido reconfortante de un refrigerador, el simple hecho de poder cargar un teléfono. Es como si, por un breve instante, pudiéramos ver nuestra vida cotidiana con ojos nuevos, reconociendo la maravilla tecnológica que sustenta cada aspecto de nuestra existencia. Las calles volvieron a llenarse de vida. Los negocios reabrieron sus puertas. Los semáforos recuperaron su ritmo habitual. Y lentamente, la normalidad regresó, hasta que olvidemos, una vez más, la fragilidad de los sistemas que dan forma a nuestra cotidianidad. Todo apagón, por incómodo que sea, trae consigo lecciones valiosas. La primera es sobre preparación. Muchos descubrimos que no estábamos tan preparados como creíamos, sin linternas funcionales, sin un plan claro para emergencias, sin conocimiento básico de cómo opera nuestra propia vivienda sin electricidad. La segunda es sobre resiliencia, tanto individual como colectiva, nuestra capacidad de adaptarnos rápidamente, de improvisar soluciones, de ayudarnos mutuamente cuando los sistemas fallan. La tercera es sobre comunidad. En momentos de crisis, redescubrimos la importancia de nuestros vecinos, de las redes de apoyo humanas que ninguna tecnología puede reemplazar completamente. Y la cuarta, quizás la más profunda, es sobre nuestra relación con la tecnología, sobre ese delicado equilibrio entre disfrutar sus beneficios sin volvernos completamente dependientes de ella, porque la verdad incómoda que enfrentamos es esta. Nuestros sistemas son más frágiles de lo que nos gusta admitir. Y eventos como el apagón del lunes no son anomalías, sino recordatorios de esa fragilidad. Si algo podemos garantizar, es que habrá otro apagón. Tal vez no mañana ni el próximo mes, pero eventualmente sucederá. La pregunta no es si ocurrirá, sino si estaremos mejor preparados la próxima vez. A nivel personal, esto significa tener algunos elementos básicos: linternas y baterías de repuesto, verificadas regularmente, power banks completamente cargados, algo de efectivo disponible para cuando los sistemas electrónicos fallen, un plan familiar para comunicarse y reunirse cuando las redes móviles no funcionen, conocimiento básico de cómo operar manualmente los sistemas de tu hogar, reservas básicas de agua y alimentos no perecederos,
una radio a pilas para mantenerse informado cuando Internet no esté disponible, documentos importantes en formato físico, no solo digital. A nivel comunitario, significa conocer a nuestros vecinos, identificar a las personas vulnerables en nuestro entorno, crear sistemas de apoyo mutuo que puedan activarse cuando las infraestructuras formales fallen. Y a nivel social, significa exigir sistemas más robustos, inversión en infraestructuras redundantes, planes de emergencia realistas, una distribución más equitativa de los recursos de respaldo, para que todos los barrios, no solo los más pudientes, puedan recuperarse rápidamente. El apagón del 28 de abril ya es historia. Las luces vuelven a brillar, los dispositivos vuelven a funcionar. La vida continúa su curso habitual, pero algo ha cambiado, aunque sea sutilmente. Por unas horas experimentamos una versión diferente de nuestra sociedad, una versión más lenta, más analógica, más interdependiente. No se trata de romantizar la vida sin tecnología. Los apagones causan problemas reales, incluso peligros mortales para los más vulnerables. No hay nada idílico en hospitales sin electricidad o en ancianos atrapados en pisos altos. Pero quizás podamos encontrar un equilibrio. Apreciar las maravillas tecnológicas sin olvidar las habilidades básicas. Disfrutar de la conectividad digital sin perder la conexión humana. Construir sistemas inteligentes que también sean robustos, porque al final, lo que el apagón nos mostró no fue solo la fragilidad de nuestros sistemas eléctricos, nos mostró también la resistencia del espíritu humano, nuestra capacidad de adaptarnos, de ayudarnos, de encontrar luz, literal y metafóricamente, incluso en los momentos más oscuros. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que podemos extraer de aquellas horas en la oscuridad. Hasta la próxima. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.